Maestra Daniela, eh, si nos pudiera compartir cuál es la relación que existe entre la historia y la memoria. Ok, bueno, eh, la historia, digamos, por lo general es la construcción de un relato, ¿no? Desde diferentes fuentes que, pues, los historiadores utilizan, ¿sí? Para crear, digamos, un relato homogéneo que por lo general tiene que ver en el término, pues, en los términos de historia nacional, con la creación de identidad y con la consolidación de un Estado, ¿no? Entonces, eso es una construcción colectiva a partir de diversas fuentes, por lo general muchos, digamos, fuentes oficiales, ¿sí? Algunas fuentes que se tienen adicionales. Para eso está el archivo, por ejemplo, los archivos de la nación, con los que se realiza una historia y los relatos, pues, nacionales. Eh, Esto quiero como profundizar mucho en el tema de que la historia por lo general es un relato oficial. Hay muchas historias, pero las que se utilizan para construcción nacional es un relato oficial y es la que está legitimada, ¿no? Nacionalmente. Y luego viene la memoria, y la memoria, digamos, en términos estrictamente disciplinares, sería una de las fuentes que se utilizan en la historia para construir relatos, ¿no? Para construir ya sea el relato oficial o relatos diferentes que cuestionan aquel relato oficial. ¿Sí? Pero entonces la memoria es la construcción de una serie de relatos, pero son relatos emocionales, son muy emotivos, están basados en el recuerdo, y por lo tanto, pues tienen diferentes versiones, ¿sí? Están compuestos de diferentes versiones, de componentes como silencios, olvidos. Eso tiene que ver con los recuerdos de las personas. Entonces, los recuerdos de las personas no siempre son los mismos, ni siempre se cuentan de la misma manera, son distintos, ¿no? Eso tiene que ver con la historia oral, por ejemplo. Entonces, pues uno va y escucha a las personas y las personas narran todas sus sensaciones, todos sus recuerdos, que es lo lindo de la memoria, ¿no? Que sí le da paso a una serie de cosas que la construcción de historia como tal no lo da, y es la posibilidad de narrar sensaciones, olores que despiertan recuerdos, ¿no? Entonces, la construcción de memoria, pues básicamente es la construcción de vivencias y recuerdos de las personas. Eso podría ser al grande rasgo. Entonces, la memoria tiende a explotar más los sentimientos. Sí, claro, claro que sí, porque construir memoria es ir a un colectivo de personas y empezar a incentivar la narración de recuerdos y sensaciones. Eso es supremamente subjetivo. Tiene que ver con lo que sintió esa persona en ese momento, lo que le recordó, el olor, el ir a un lugar y le recordó tal vivencia. Esas son esas narraciones que se van recopilando a través de la construcción de memoria, y nos da paso a construir eso, justamente esa subjetividad, esas pequeñas cosas que otro tipo de recopilación de información no nos lo permite. Mientras que entonces la historia tiende a ser pues más objetiva, más formal, o es lo que se busca con la historia. Es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca, porque de todas maneras la construcción de historia la hacen unas personas, ya sean historiadores, antropólogos, quienes están involucrados en la construcción de historia. Nunca va a ser totalmente objetiva. Eso parte de unas preguntas del investigador, y desde ese momento ya implica pararse en una postura determinada, ¿sí? Pero se da por entendido que se realiza a partir de una serie de fuentes, entre comillas, objetivas: documentos oficiales, archivos que se encuentran, ¿sí? Archivos de prensa, ¿sí? Una cantidad de información que nos va a permitir reconstruir lo más clara posible la información, sin ningún tipo de sensaciones, ni de recuerdos, ni de opiniones, en teoría, ¿sí? Pero la memoria sí es otra cosa. Y, por ejemplo, en México, maestra Daniela, recientemente se empieza a hablar de justicia transicional. Y cuando uno busca cuáles son los elementos de la justicia transicional, se encuentra que la memoria es uno de los pilares. Eh, Entiendo que en Colombia se ha trabajado mucho este tema de justicia transicional, el tema de víctimas, el tema de reparación. Eh, ¿Cuál podría ser, maestra Daniela, la relación entre la historia, la memoria, pero en el contexto de la justicia transicional?
Bueno, digamos, bueno, la implementación de la justicia transicional, sea en qué marco, en un marco de conflicto armado, ¿sí? En un marco de guerra civil, en un marco de dictadura, entonces se supone que la justicia transicional se aplica para generar, como dice su nombre, la transición, ¿no? A un momento de violencia, a un momento de conflicto, a un estado de paz, ¿sí? De democracia, bueno, de reivindicación de derechos que se han violado a lo largo del tiempo con ese tema de guerras civiles, conflictos, dictaduras. ¿Sí? Uno de los componentes más importantes pues es la construcción de memoria, la construcción de un relato que hable de lo que ha sucedido durante ese tiempo de conflicto, durante ese tiempo de violación permanente de derechos humanos. ¿Cómo vamos a saber qué derechos humanos se violaron? A través de la construcción de memoria, a través de la indagación de las víctimas de ese conflicto, que son los únicos que nos pueden narrar qué sucedió. ¿Por qué son los únicos que nos pueden narrar lo que sucedió? Porque los victimarios no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, ¿a dónde me voy? Digamos al caso de Argentina, por irme al caso de dictadura, y luego hablo del caso de Colombia, que tiene que ver con un conflicto armado. Son dos situaciones muy distintas. En el caso de la dictadura cae, ¿cierto? Y las únicas personas que nos pueden narrar qué fue lo que sucedió en la dictadura, pues son las víctimas de esa dictadura. Los militares no nos lo iban a contar. Lo que pasa es que hay un marco de justicia transicional que permite, digamos, algunos intercambios, algunas negociaciones. Entonces, si contamos la verdad, tenemos una pena un poco más corta o tenemos algunas negociaciones respecto a la justicia. Esa es una manera de que nosotros sepamos la verdad, pero nos toca escuchar a quienes se les violaron los derechos humanos permanentemente. En este caso, pues las víctimas. Por eso es tan importante construir memoria con ellas, porque ellas nos van a generar todos los relatos de lo que ellos vivieron en ese momento. Secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, todo ese tema se reconstruye a partir de ellos. Y como fueron personas víctimas a quienes se le violaron todos los derechos, pues no tuvieron voz, fueron perseguidos, pues es necesario que para generar un Estado democrático que deje atrás el conflicto se le dé voz a quienes no la tuvieron. Y eso es lo que nos permite la memoria, darle voz a quienes no tuvieron voz en ese momento. En la dictadura entonces sucede eso. Llega la justicia transicional, se crea una comisión de la verdad, se crea una serie de juicios que también están muy atados a que los militares contaran qué era lo que había pasado, y a la par una búsqueda de archivos oficiales que por ahí se encontraron. No se encontraron todos, pero se encontraron algunos. Y lo que hay entonces es un espacio para las víctimas para que abran todo lo que pasaba en la dictadura. Por eso se sabe entonces, a partir del informe oficial en ese momento de la Comisión de la Verdad, de Nunca Más, que ocurrieron desapariciones, secuestros de niños, vuelos de la muerte, ¿sí? Una serie de conexiones entre otras dictaduras para desaparecer a quienes se oponían a esto. Eso nos lo permite la memoria de las víctimas. Y eso es muy importante, es lo que nos genera un estado de justicia y de paz, y de reivindicación y de reparación, que es lo que solicitan las víctimas si es necesario para pasar de un estado de violencia a una paz. En el caso de Colombia sucede lo mismo. Ahora, en el caso de Colombia, pues tiene algunas particularidades, y es que es como un conflicto armado, se generó fue un proceso de paz en el que se negoció. ¿Sí? Acá no hubo, digamos, vencedores ni vencidos, en teoría, sino que se sentaron a negociar y llegaron a un punto en el que dijeron necesitamos justicia transicional y vamos a crear una institución o vamos a crear un mecanismo, que en este caso es la Comisión de la Verdad, que nos permita darle voz a las víctimas, que fueron quienes sufrieron el conflicto armado, y darle voz a los victimarios también, y la posibilidad de que construyan un relato a partir de lo que ellos vivieron. Sí, partiendo de qué, pues de la construcción de memoria, por supuesto, ¿no? Porque es una narración de cómo ellos se sintieron y qué pasó en ese conflicto. Y así se va construyendo un relato, digamos, oficial de lo que pasó en el conflicto, donde obviamente las víctimas son fundamentales. ¿Sí? O si no, no hay posibilidad de crear una justicia transicional, ni salimos del conflicto tampoco. En ese contexto, maestra Daniela, pues es decir, en la justicia transicional, tanto la memoria de las víctimas como la memoria de los victimarios construyen una memoria integral. En el caso de Colombia, así ha sucedido.
¿sí? Así ha sucedido, así se negoció. En el caso de Argentina, si tú ves, en el caso de Argentina lo que se privilegió fue la memoria de las víctimas, ¿sí? Y porque ahí sí hubo unos vencedores puntuales. A pesar de que hubo ciertas negociaciones, sí hubo unos vencedores, unos vencidos muy claros. Fue la dictadura y los militares de la dictadura. Por eso, pues, el relato que uno escucha de Argentina es cuando caen los militares y todo se basa en esa verdad de las desapariciones forzadas y el nunca más. En Colombia se construye un relato un poco más parejo, porque no cayó ninguna dictadura, no cayó ningún gobierno, ¿no? Sino que se trató de una negociación entre un gobierno un Estado que siempre ha luchado contra una guerrilla o contra unas guerrillas, ¿sí? En donde han habido víctimas de parte de las guerrillas también, que ha producido la guerrilla, pero también había una guerrilla que se formó por unas razones estructurales de desigualdad en Colombia. Entonces no había posibilidad de que ganara ningún bando. Tanto uno como el otro, en un Estado democrático, estaba funcionando, digamos, de forma legítima. Unas guerrillas no estaban de acuerdo con unas políticas inequitativas del Estado. Y un Estado, en términos democráticos, estaba respondiendo frente a unos ataques de una guerrilla, ¿sí? Ahí luego salen otras cosas, como la existencia de los paramilitares, por qué se formaron. Pero en el caso de Colombia sí se forma un relato un poco más, digamos, más negociado, ¿no? De la verdad de uno y de los demás. ¿Sí? Maestra Daniela, y ahí es donde me surge una duda. ¿Es necesario construir una institución que concentre, que coordine todos estos trabajos de recopilación de memoria? O no sé, ¿usted considera que son las universidades las que podrían hacerlo de manera aislada? ¿Qué opinión le merece al respecto esta pregunta? Bueno, pues esa es una pregunta que a todo el mundo le ha rondado, creo que en todos los países cuando empiezan a implementar la justicia transicional. Y es si es necesario crear una institución que tiene unas demandas tanto económicas como políticas, sociales, o si mejor se agrupan unas instituciones y ya. Pero es importante que sí haya una institución, creo yo, que controle toda la organización que implica construir memoria de las víctimas. ¿Sí? En Colombia se creó antes de que empezaran las negociaciones con el gobierno de Santos y las FARC, se creó una institución que se llama el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Sí? Eso se creó después de que se desmovilizan los paramilitares. Cuando se desmovilizan, se crea esta institución con el objetivo de construir memoria a las víctimas que habían dejado los paramilitares y pues el conflicto armado hasta el momento en el que iban. Y hizo un trabajo muy bien, creo yo que creó una serie de informes muy importantes que a la larga han sido puentes para poder comprender el conflicto armado. Antes de que se desmovilizaran los grupos paramilitares, había muchas instituciones y muchos investigadores que ya habían producido muchísimas cosas sobre conflicto armado, sobre cómo funcionaba. Pero creo yo que el Centro de Memoria Histórica empezó a manejar una información que nadie sabía, o por lo menos que nadie tenía como pruebas de eso. Que había gente que nunca había hablado, digamos, de una relación entre paramilitares y empresarios en tal zona. Y que si se sabía, pero por ahí muy, muy escondido. El Centro de Memoria Histórica lo que permitió fue comprender mejor qué pasaba en el conflicto armado a partir de las personas que lo sufrieron. Entonces yo sí creo que una institución es muy importante. Si no se crea la institución que centralice un poco esto y que organice la construcción de memoria y todo lo que demanda eso, no creo que tengamos unos relatos organizados ni que tengan una relevancia tan grande como la que tiene. Luego llegó el debate en Colombia de que como ya se llegó al proceso de paz entre las FARC y el gobierno, la pregunta era, bueno, entonces van a crear una comisión de la verdad, pero ¿para qué crearla si ya existe un instituto, ¿sí?, que se llama el Centro de Memoria Histórica? ¿Sí?
ya tenemos otro, pues ya no es necesario. Sin embargo, acá se creó la Comisión de la Verdad porque en un escenario de justicia transicional, la creación de una Comisión de la Verdad tiene muchas implicaciones políticas. Hubiera sido muy fácil decir, vamos a tomar todo lo del centro de memoria y vamos a seguir haciéndolo, pero la apuesta política y la opción por las víctimas y crear un espacio independiente para que estas víctimas contaran y narraran, era muy importante y tenía una credibilidad política muy importante que fortalecía el cuerpo de justicia transicional. Si no, queda un poco coja, ¿no? La justicia especial para la paz por un lado, la unidad de búsqueda por el otro, pero nos falta algo, ¿sí? Que es el espacio exclusivo para la construcción de memoria frente al conflicto armado y esclarecer la verdad, ¿sí? El Instituto Nacional, bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica tenía como objetivo construir la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado a lo largo de todo este tiempo, desde que inició, pero la Comisión de la Verdad tiene una función muy específica y es construir unos relatos que nos hablen de lo que pasó en el conflicto, ¿sí? Esclarecer la verdad sobre los hechos, y creo que esa apuesta política es muchísimo más importante y fortalece mucho el tema de justicia transicional, genera credibilidad para las víctimas y para toda persona que quiera contar esa verdad del conflicto armado. Lamentablemente, pues cuando uno ve el marco normativo que da nacimiento institucional a la Jurisdicción Especial para la Paz, observamos que la Comisión de la Verdad tiene un periodo muy, muy reducido, ¿no? Inclusive me parece que el siguiente año concluye realmente la vida de la Comisión de la Verdad. ¿Considera que esto es negativo? Creo que las comisiones de la verdad tienen que tener un tiempo limitado, porque si no, entonces sería pues un centro de investigación de construcción de memoria sin fin, no tendría, digamos, que ninguna apuesta como tal concreta, ¿sí? Creo que sí tiene que tener un tiempo, y todas las comisiones de la verdad que han habido en América Latina, en Sudáfrica, han tenido un tiempo, han tenido un límite. Ahora, que el límite sea en 2 años, creo que es muy reducido. A mí me parece que debería tener un tiempo un poco más extenso, porque pues creo que construir memoria y un relato, o construir, digamos que, o lograr la verdad, por decirlo mejor, tiene unos retos muy grandes, ¿sí? Y necesita más de 2 años, porque es que 2 años finalmente no es nada. Se va 1 año organizando cómo se va a realizar, ¿sí? Porque pues a pesar de que yo pueda organizar esto, pues casi que es 1 año organizando, contando con unos imprevistos, ¿sí? Como los que vivió la Comisión de la Verdad, pues desde que empezó, ¿sí? Se ha fallecido un comisionado de la verdad, ¿sí? Una persona que era miembro de la comisión. Por supuesto que hay cosas como retos muy grandes de la aplicación del acuerdo, que han generado muchas inconformidades y de cierta manera han alargado el tiempo para iniciar las tareas. No sé si tenemos como muy presente todo lo que sucedió al inicio de la implementación del acuerdo como tal, que fue una serie de negociaciones después de la negociación, de cómo empezar, si empezaba, si no empezaba, oposición muchísima aún habiéndolo firmado, y eso demoró mucho el tiempo. Entonces yo creo que para hacer una comisión de la verdad, pues sí se debería estipular un tiempo de fin, porque es muy necesario ponerle fin a esa gestión, pero también hay que contar con todo lo que va a generar, digamos, un paso a la justicia transicional, que es una serie de oposiciones, un juego político muy importante en el que un país se demora bastante, ¿sí? Entonces, no creo que sea negativo ponerle un límite a la comisión, creo que es muy importante, ¿sí? Pero creo que tendría uno que pensarse en todos los juegos políticos y toda la dinámica política para poder determinar un tiempo, que no sea mayor a 5 años, porque si no, eso nunca se va a terminar, pero que sí sea pues, un poquito más extenso. Perfecto. Y para cerrar, maestra Daniela, como usted nos ha ilustrado al respecto de la memoria, la pregunta sería, ¿qué debemos recordar?
desde su perspectiva en el contexto de justicia transicional, ¿qué es lo que los colombianos y colombianas deben recordar? ¿Qué es aquello que jamás se debe de olvidar y que también pudiera ser un ejemplo para América Latina? ¿Qué es aquello que debemos recordar? Esto es algo subjetivo, ¿no? Todo el mundo recuerda lo que puede recordar y lo que quiere recordar, ¿sí? Pero en el caso colombiano, por ejemplo, en este conflicto armado creo que nunca hay que olvidar que hay unas víctimas que fueron las que sufrieron todos los daños de un conflicto armado basado en unas políticas inequitativas, ¿sí? Por eso nació. Y no debemos olvidar que este conflicto, que ha durado más de 50 años, lo que ha arrojado es una serie de víctimas que han afrontado despojos, desplazamientos, violencia sexual. Acá hay muchas mujeres que han sufrido todo tipo de vejámenes producto del conflicto armado, tanto de las guerrillas como de los militares y de los paramilitares, y creo que esa es la deuda que tiene el país con las víctimas. Tanto las guerrillas como el Estado tienen una deuda con las víctimas. Y en ese sentido, una de las formas para darle frente a esa deuda que se tienen con las víctimas de este país es construir memoria y permitir recordar eso que ellas han sufrido, ¿sí? Acá hay muchos desaparecidos, demasiados, y una parte para afrontar esa deuda que tienen con las víctimas de los desaparecidos es recordar que hay desaparecidos, ¿sí? No olvidar, acá hay mucha gente desaparecida. Recordar que hay personas que escogieron otra identidad sexual y que por eso fueron castigadas. Recordar que hay tierra que no le pertenece a los campesinos porque los desplazaron, los despojaron, y en la medida en que no olvidemos eso, podemos efectuar medidas de reparación. Para eso es tan importante construir memoria y no olvidar. Si nosotros olvidamos, no reparamos a nadie. Seguimos violando los derechos humanos de las personas al olvidar todo lo que les ha sucedido. Entonces creo que en este país una de las deudas que tenemos es con las víctimas del conflicto y tenemos que recordar lo que les sucedió para permitir una reparación.